¿Cómo están? Dios es bueno, amén. Te voy a invitar a que ores conmigo. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias en esta hora, en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites estar en tu casa y en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor. Te pido, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo dando la sabiduría, Señor, y a cada uno de mis hermanos. Pon en ellos, Señor, el deseo de aprender, de atesorar cada parte de la Escritura, Señor, de todo lo que tú nos enseñas por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes y que estés tú presente en medio de todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues continuamos con el capítulo 10, amén, de Primera de Corintios. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla en el capítulo 10. Me traje la peor Biblia para predicar. No, está bien. Está súper chiquita la letra. Ok, dice así: lecciones de la idolatría de Israel. Muchas cosas que tenemos que aprender de lo que ellos hicieron a no hacerlas nosotros, amén. De los versos del 1 al 5 nos enseña a cómo Israel en el Éxodo, saliendo de Egipto, fue tan bendecido con muchas experiencias espirituales. Sin embargo, ellos fueron descalificados, amén, por muchas cosas que ellos hicieron. No apreciaron las bendiciones espirituales que Dios les había dado, todos esos privilegios, amén. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Santo Dios, amén. Y en otra versión dice al final: Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto, amén. Aquí Pablo continúa con el tema que se ha estado predicando, de lo que se ha estado enseñando en 1 Corintios desde el capítulo 8 y el capítulo 9, ¿verdad? Donde habla acerca qué deben de pensar y de hacer los cristianos de Corintio con respecto a la carne que ha sido sacrificada a los ídolos, amén. Pablo estableció dos principios. Primero, en el capítulo 8 vemos donde dice: un ídolo realmente no es nada. Él lo dice así. Y esto estaba bien para los cristianos de Corintio, esto ya lo habían entendido. Entendieron esto actuando de acuerdo con este conocimiento respecto a ellos mismos. Esto es algo que ellos ya habían entendido, ¿ok? Segundo, que como cristianos el amor es más importante para nosotros que el conocimiento, amén. Entonces, así que aunque yo sepa que el comer carne sacrificada, como lo estaban haciendo ahí, a un ídolo está bien, para mí, si causa algo para otro hermano, entonces yo no lo voy a hacer, amén. No lo haré porque es lo más amoroso. Eso demuestra cuánto amor sentimos nosotros por los hermanos, amén. En el capítulo 9, Pablo nos habla de lo importante que es como cristianos renunciar a nuestros derechos, amén. Así como Él nos enseñó que Él renunció a los derechos que Él tenía como predicador del evangelio, amén. Que Él podía vivir de eso, pero dice que no obtuvo ese derecho, no lo quiso. Entonces se trata mucho de, ok,
entiendo que esto lo puedo hacer, pero por amor a mi hermano, a mi prójimo, no lo voy a hacer. Entonces, a veces nos vamos a abstener de hacer cosas que son buenas por amor a otros. Amén. Y Pablo nos pone este ejemplo del pueblo de Israel en el Éxodo para ilustrar este principio. Piensa en todas las bendiciones que tuvo el pueblo de Israel en este proceso, en esta etapa de su vida cuando salieron de Egipto. Si recuerdas, dice que los liberó, ¿verdad? Y dice que pasaron el mar en seco, atravesaron el mar, no se mojaron, no nada. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo libre. Ya era libre. Y si también recuerdas, si te vas y lees las escrituras, para este tiempo no estaba la ley todavía no tenían una ley, todavía no se les habían encomendado, amén, esas leyes. Entonces eran totalmente libres, pero aún así abusaron de esa libertad, amén. E hicieron cosas malas, desobedecieron, hicieron cosas que no eran agradables para Dios. Entonces, esas bendiciones que decía que de día la nube los guiaba, los protegía del sol tan fuerte en el desierto, y era la representación de la gloria misma de Jehová, amén. Y por la noche dice que esa era una columna de fuego que los calentaba en medio del frío. Entonces era representación misma de la presencia de Dios. Dios ahí estaba con ellos. Qué privilegiados eran, ¿verdad? Lo tenían ahí día y noche y no lo aprovecharon. Dice que todo Israel cruzó el mar rojo y vio el increíble poder, amén, al sostener las paredes de agua y ellos pasar en seco, algo que no fue para los judíos. Y dice en la palabra que ellos fueron bautizados. Todos en Moisés fueron bautizados. No necesariamente que Moisés, traigo como la boca muy seca y se me pega. No necesariamente que Moisés hubiera convocado para hacer bautizos, ¿verdad? Como el domingo. No, eso no pasó, hermanos. Sino que al momento que ellos cruzaron, ellos fueron distinguidos por Moisés. Moisés les dio como ese sello a ellos, así como nosotros como seguidores de Cristo, Jesucristo nos ha sellado, y el bautizo que nos ha dado en el Espíritu Santo nos hace ser seguidores de Jesús. Ya el bautizo en agua es algo simbólico, amén, pero también mientras leía esto ya decía que era como un simbolismo de ellos. El pasar por las aguas, amén. Uno como cristiano hace ese sacramento de bautizo, como de bautizarnos como un compromiso de decir: Dios, yo te quiero servir toda mi vida, ¿verdad? Hacemos ese sacramento los cristianos. Entonces a lo mejor también es una forma, ¿verdad? Ese pasaron por agua, ellos también simbólicamente hablando, a ver, amén. Y dice que estaba ahí la roca presente alimentándolos. Vean lo importante de esto. En el Nuevo Testamento se menciona a Jesús como la roca, como la piedra angular. Jesucristo estaba presente con ellos todo su transcurso en el desierto, porque dice que les dio agua, esa roca que los siguió, amén, en espíritu, los alimentó, les dio agua. Imagínense, Jesús presente guiando al pueblo de Israel, era la roca y el agua de vida, amén. Ahí estaba Jesús, que de verdad que seguía leyendo y yo decía: qué privilegio haber estado ahí, pero no haber aprovechado tan grande bendición. Santo Dios, amén. Todo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios, como les decía, de comida, de bebida, durante todo su tiempo en el desierto. Ahí está la imagen de Jesucristo, amén. Jesucristo estaba presente con Israel en el desierto, proveyendo sus necesidades de forma milagrosa.
Pero a pesar de todas estas bendiciones y privilegios espirituales, los israelitas no agradaron a Dios en el desierto. Dice la palabra que solo 2 hombres entraron a la tierra prometida. ¿Y cuántas personas salieron de Egipto? Muchísimas, pero todas fueron ahí cayendo poco a poco. Y aquí Pablo golpea un poco duro a los corintios, amén. Probablemente el pueblo corintio estaba tomando libertades, tomando muchas libertades, amén, como se nos ha estado hablando y lo hemos estado leyendo a través de los capítulos, como festines en los templos paganos, tropezando a sus hermanos, pensando que estaban a salvo, hermanos, y estaban pensando que ellos eran salvos por tener todas estas bendiciones. Y a veces confundimos eso. Estamos diciendo, soy tan bendecida, tengo estas bendiciones, he experimentado estas cosas, pero no te confíes, amén. No te confíes. No puedes decir que estás a salvo por las experiencias espirituales pasadas. Trata de trabajar en nuevas experiencias espirituales con Jesús, amén. Amén. Así podemos algunos de nosotros estar confiados porque estamos en esa situación. Entonces mejor no, tú no te confíes. Sigue diciendo del 6 al 10. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundancia, con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Santo Cordero. Ellos, hermanos, tendríamos, como les di al principio, tendríamos que aprender de los errores del pueblo de Israel. Aprendamos. Cuando eres sabio, aprendes de los errores de los demás, amén. No quieras decir, no, es que nadie experimenta en cabeza ajena. No, tú no, que no hagas caso de ese dicho mundano. Tú mejor sé sabio y sabes que si le pasó a él, yo no quiero. Mejor me abstengo, no voy a tentar, no voy a andar tentando al diablo, dicen, ¿verdad? Dios nos guarde. Ellos fallaron en que no pudieron decir que no, hermanos, a sus deseos. Eso es lo peor. Todo empieza con un deseo. Tú lo deseas algo, entonces ten cuidado y corre. No trates de decir yo soy fuerte, como dice más adelante, no me quiero ir más adelante, pero resiste, y si ves la tentación y ves la prueba, tú corre de ella, huye. Amén. Ellos, dice los cristianos corintios, que insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos, aunque estaban guiando a otros cristianos al pecado, simplemente no pudieron decir que no, amén. Estaban guiando a otras personas. Israel falló en mantener su enfoque en Dios, hermanos, y ellos comenzaron a entregarse a la idolatría. En Éxodo 32, del capítulo 32, del verso 1 al 6, nos habla ahí de cómo hicieron el festín y todo y celebraban, pero más abajo dice, habla de cómo murieron unos, y en Números también nos habla de cómo murmuraban, hablaron. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba deseando volver de donde habían sido sacados. Y dice que murmuraron contra Jehová y contra Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Pues les llegó una
hay una sangoloteada bien dura y dice que murieron muchos. En una parte en Éxodo dice que murieron 3,000 y en otra dice que murieron 24,000, pero probablemente en un día murieron 23,000. No sabemos a qué época se refiere Pablo, pero murieron muchas personas por la desobediencia, por sus deseos, porque se entregaron a sus pasiones, amén. Entonces lo mismo estaba pasando aquí con Corintio, porque si recuerdan en capítulos pasados estaba hablando de la inmoralidad sexual, ¿verdad? En el capítulo 6 habla de cómo el pueblo de Corintio estaba haciendo cosas inmorales que no debían de hacer. Y el contexto aquí, hermanos, es que están atendiendo a su deseo egoísta de complacerse a sí mismos. No pueden abstenerse de comer la carne. ¿Por qué? Ajá, qué rica está la carne. No, ¿cómo me va a caer si de todas maneras no es malo? O sea, hey, tal vez para ti no es malo, pero el que está a tu lado sí es malo. Entonces, por amor a él, no lo vas a hacer, amén. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No tentemos al Señor, hermanos. Creemos, ahorita estamos, sí, la gracia de Jesucristo nos cubre, pero tampoco debemos abusar de la gracia de Dios. Amén. No crucemos esa línea. Amén. Esto refleja un corazón egoísta, enfocado en mí mismo, el cual es el tipo de corazón que Dios destruyó allá en el desierto, entre los israelitas en el desierto. Pudo haber sido un síntoma relativamente pequeño, hermanos, pero era un síntoma de una grande y peligrosa enfermedad. Amén. La mayor lucha que podemos tener somos nosotros mismos, es nuestra carne. Mientras el mundo está diciendo que te debes de enfocar en tu propio bien, buscar tu propio beneficio, Dios en su palabra me enseña y me exhorta que debo de buscar el bien de mi prójimo. Amén. Estamos en el mundo al revés. Amén. Del 11 al 13 dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Nosotros somos esos que ya se han alcanzado para los últimos tiempos. Nosotros somos esas personas, hermanos. Entonces, estas cosas acontecieron para ejemplo para nosotros, así como fueron ejemplo para los de Corintio, ahora es ejemplo para nosotros. Entonces nosotros no seamos ignorantes en cuanto a la palabra que ya ha sido escrita y que se nos ha sido dada. Entonces así como empieza, ¿verdad? No ignoréis. Entonces si te lo está diciendo es porque a lo mejor estamos siendo ignorantes en algún área en nuestra vida y tenemos que prestar atención a las señales rojas, amén, que se están dando. Tenemos una responsabilidad muy grande como hijos de Dios y como cristianos. Así que, como les dije, el que piense estar firme, mire que no caiga, hermano. Para los corintios, resistir la tentación de ser egoístas y centrados en sí mismos, primero deben entender que son vulnerables. Nosotros estamos vulnerables. No podemos decir, estoy firme, estoy en mi mejor momento, porque a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede caer.
Amén. Cualquiera puede fallar en el momento que menos espera. El que piensa que está firme en manos, entonces ni siquiera está en guardia en contra de las tentaciones, así que fácilmente puede caer. Hay que estar bien preparados, como nos mencionaba la hermana Lupita, ¿verdad? En la noche de alabanza, ponernos toda la armadura, hermanos, y entonces trabajar en ella todos los días, constantemente, cada segundo, cada minuto. No descuides tu armadura, amén. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Muchas veces, hermanos, como cristianos decimos, no, es que esto que yo he vivido a nadie le ha pasado. No es cierto. Mentiras. Lo que tú ya has vivido, alguien más ya lo vivió. Lo que tú has pasado, alguien más ya lo pasó, y a lo mejor hasta más duro. Y ¿sabes qué? Lo han soportado. Muchos han soportado las tentaciones que tú y yo hemos pasado. Entonces, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Amén. Otros antes que tú han encontrado fortalezas en el Señor para atravesar las situaciones difíciles, las situaciones de depresión, de ansiedad, de que la necesidad de ver algo que no debes de ver. Todas esas cosas, hermanos, ya gente anterior lo vivió y lo pudo soportar. Pero ¿cómo? Con Jesús, con el poder de Jesús. ¿Cómo vas a pelear una batalla? Con Jesús, no por tus fuerzas, no con tu propia capacidad, no con tu conocimiento, no con lo que tú has experimentado, porque al final de cuentas necesitamos la fuerza de Jesucristo, que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Jesús es nuestra fuerza para soportar. Dice que Él no nos va a dar una tentación que no podamos soportar. Toda tentación, toda prueba que viene a tu vida a través de la carne, del mundo o del diablo es analizada y mirada por Dios. Nada pasa si Dios no lo permite. Entonces, así como le pasó a Job, fue y pidió permiso para ser zarandeado y todo eso, ¿verdad? Entonces, así como a Pedro también, que le dice Jesús, Satanás me pidió permiso para zarandearte, pero ten fe, vas a soportar. Y después de que haya pasado eso, ve y afirma a tus hermanos, ¿verdad? Entonces Dios, Jesús te va a dar la fuerza para tú atravesar cualquier prueba, cualquier dificultad que estés pasando, amén. No, imagínense, hermanos, Satanás nos destruiría en un instante si Dios no le pusiera una línea, ¿ves? Si Dios lo dejara en ese mismo momento, nos destruyera, pero no. Así como cuando tú estás cuidando a tus niños y ves que va a acercarse algún peligro, o que por ejemplo, ahorita que no quieres dejar a tu niño que coma muchos dulces y de repente anda en una fiesta y ganó muchos dulces en la piñata, lo dejas que agarre los dulces, pero al final se los escondes, ¿verdad? Ya no se los das. Bueno, eso yo hago. Se los quito, se los escondo. ¿Por qué? Porque no quiero que le haga daño. Entonces, así Jesús, así Dios, cuando estoy en una situación de tentación, de dificultad, Él me ayuda, Él me cuida para que no me pase nada malo, amén. Entonces, tenemos que cuidar. Dios nos va a dar la salida, y esa salida no de que ya no va a haber problemas, porque eso va a ser cuando estemos allá en el cielo, pero la salida sí para soportar la prueba, la lucha, esa que en el momento estás pasando, porque después va a llegar otra. Ay, qué triste, ¿verdad? Pero otra que también te va a sacar el Señor. En el verso 14 dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. El principio establecido aquí, huid de la idolatría. Huye, hermano. Utilizando ese ejemplo de Israel, ¿verdad? En su periodo de idolatría, Pablo les dice a los corintios que no participen de las cenas servidas en los templos paganos. Eso era lo que estaba pasando aquí. Y dice,
Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Del 15 al 22. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Santo. Como a sensatos les hablo, dice en otra versión, ya que los corintios tendían a enorgullecerse de que eran muy sabiondos, de que tenían mucho conocimiento. Entonces les dijo, ok, como razonando, les estoy hablando ya bien, razonen de lo que les estoy diciendo y no ignoren esto que les estoy diciendo. Si se están jactando de ser sensatos y sabios, van a hacer lo que es correcto. Amén. Van a considerar, amén, lo que estaba diciendo. La copa de bendición, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Al parecer aquí el punto de Pablo es un poquito como oscuro, ¿verdad? Pero está diciendo que es tan fuerte lo que estaba pasando con ellos que se hacían un solo cuerpo. Imagínate, tú cuando te estás comiendo con alguien, participas de la cena que está haciendo eso, te haces un cuerpo con esas personas, así como nosotros somos un cuerpo en Cristo cuando Él instituyó la cena del Señor, amén, cuando partimos el pan y cuando tomamos de la copa, estamos haciendo ese acto simbólico de que somos un cuerpo con Cristo. Asimismo esto estaba diciéndoles Pablo y que ya había quedado claro aquí de que los demonios nada eran. Aquí ya se los había dicho en unos capítulos anteriormente, amén, que un ídolo nada es en el mundo. Entonces, ¿están diciendo que los ídolos son demonios? No, tampoco eso, hermano, pero los demonios se aprovechaban del poco conocimiento que tenían algunos, y entonces eso pasa en muchas ocasiones. Los demonios abusan de eso, y entonces tú al final tu ignorancia, tu falta de conocimiento hace que hagas algo que no está permitido. Así como ahorita le decía a un hermano, voy a comer del pan de muerto con chocolate. No coma pan, nada que haya sido sacrificado, amén. Y está hablando mucho aquí de no ser partícipe en esa situación, porque todo lo que se traía a esa mesa era sacrificado a los ídolos. Era como un restaurante, eran restaurantes paganos que todo antes de ser servido era sacrificado. Entonces tú te hacías parte con ellos. Entonces les dice, no puedes beber de las dos copas, no puedes comer de las dos mesas, no puedes servir a los demonios, no puedes servir al Señor, o vas a atentar al Señor. ¿Qué crees? Que porque estás diciendo que sí tienes estas bendiciones y tienes estas experiencias, no va a venir el Señor y te va a eliminar. Santo Dios no quiera eso, ¿verdad? Entonces vamos a aprender de esto. Estaba diciendo de que los espíritus demoníacos se aprovechan de la alabanza a ídolos
para engañar y esclavizar a la gente. Y luego ahí los tienen haciendo cada año un altarcito para mi mamá, para mi papá o para mis familiares. O sea, cosas que no tenemos que hacer, hermanos. No lo haga. No sea parte de eso. Amén. Y los cristianos corintios estaban pensando, ya que un ídolo no era real, no importa lo que coma, ni dónde lo comamos. Pablo responde estando de acuerdo en que un ídolo en sí no es nada. En el capítulo 8 lo dice. Pero ahora explica que los demonios se aprovechan de la ignorancia, como les decía, ¿verdad? Y su adoración egoísta, porque aquí habla mucho a la conciencia, a satisfacer mis deseos. Entonces los corintios decían, como no importa, yo no creo en los ídolos, yo no adoro ídolos, puedo ir a comer a ese lugar. Pero no se trataba de eso. Hay que evitar eso, ¿verdad? Los cristianos corintios estaban pensando, mientras participemos de las cosas del Señor, estamos a salvo. Mientras tengamos la Santa Cena, nos bauticemos, hagamos todos estos sacramentos, estamos a salvo. Pero no se trata de eso, hermanos. No podemos estar haciendo dos cosas. Si usted se fija, Pablo usa y hace mucho énfasis en carreras, en todo, en la vida del cristiano como un atleta y todo eso. Y oyendo comentarios decía que posiblemente Pablo era una de las personas en su pasado que le gustaba mucho ir a estos eventos, a estas cosas, ¿verdad? De carreras, de los atletas. No era simplemente que conocía, como a veces que yo digo, he escuchado que el fútbol mete gol y gana el que meta más goles. O sea, yo no sé nada de eso, pero aquí Pablo tenía demasiado conocimiento en cuanto a eso. O sea, tenía experiencia, como que él participaba en estas cosas, no sé, a lo mejor. Y esto lo digo yo, no lo dice la palabra ni nada. A lo mejor era de las personas que iba y le gustaba apostar, le gustaba ganar dinero de eso, no sé. Pero ahora ya no lo hacía. Y a lo mejor ya no lo hacía, ¿por qué? Porque eso podría afectar a los nuevos creyentes. Dejó de hacer cosas que probablemente para él eran buenas, que no tenían tanto problema, porque él era verdaderamente libre en Cristo Jesús y sabía que esto no iba a afectar para él, pero tal vez sí afectaba para alguien más, para los nuevos creyentes. Entonces uno tiene que dejar de hacer esas cosas, amén, que aunque me gusten, probablemente va a afectar a alguien más. Entonces, la comunión inconsciente de algunas cosas que hacemos, hermanos, puede provocar ciertos peligros en nuestra vida espiritual. Entonces mejor hay que pedirle a Dios sabiduría, a su Espíritu Santo, que nos muestre si algo es realmente bueno, si algo es realmente malo, que Él nos los enseñe, amén, porque no somos más fuertes que Él. No te creas que las puedes de todas, amén. Ellos reclamaban ese derecho, los corintios, de que podían comer en los templos paganos porque eran cristianos muy fuertes. Entonces, pero no son más fuertes que Dios. Del 23 al 24 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Lo voy a leer en esta versión porque me gusta más. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Los cristianos corintios, con su enfoque en sus propios derechos y en su conocimiento, solo se preguntaban, ¿en qué me va a hacer daño esto a mí? En lugar de preguntar, ¿qué tan bueno puede ser esto para mí? Entonces, no porque algo es permitido, hermanos, significa que me edifica. Y no porque algo es permitido significa que debo hacerlo. Entonces tenemos que cuidar si algo me conviene o no me conviene. Entonces hay muchas cosas que
pareciera o puede que no sea un pecado. Lo hablábamos el sábado con las damas, con las mujeres, que hay cosas que a lo mejor podrían ser como pecados dudosos, pero en realidad mejor, si está en duda, mejor no lo hago para no afectar a nadie, ¿verdad? Entonces, no hay que buscar mi propio bien, hay que buscar el bien de mi hermano. Ahora, no hay que pensar, pues en qué me hace daño, en qué me afecta si yo sé que esto no es malo. No, hay que buscar el bien de mi hermano. Entonces, y solo porque algo está bien para mí no significa que deba hacerlo. En una ocasión yo tuve una experiencia de que yo hacía maquillaje, hermanos, y una vez hice un maquillaje que para mí no era malo, pero yo no sabía lo que podía ocasionar en alguien más. Entonces un hermano vino y me dijo en amor lo que había pasado, lo que había visto, y créame que desde entonces yo dejé de hacer eso, porque sabía que aunque no me afectaba a mí y en ese tiempo no me afectaba, ahora no lo hago no solo porque no le afecte a nadie más, sino porque tampoco voy a poner eso en mí, amén. Entonces también hay que entender, ¿verdad? El amor por los otros, y pues también para mí que Dios no me, en ese día Dios no me condene de que te dijeron esto y no lo hiciste. No hiciste lo que tenías que hacer. Entonces hay que buscar, amén. 25 al 30 dice aquí. Ahí está bien chiquita la letra. Lo voy a leer acá. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, porque por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con gran agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Cómo puede decir esto Pablo a la luz de lo que dijo hace unos versículos anteriores, verdad? Como decía antes, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, simplemente hermanos, porque la carne misma no está infectada por los demonios y por lo tanto puede ser comida. En mucho lo que se enfoca aquí era el ambiente en donde estaban, en donde se encontraban. O sea, tenían que ir a esos templos paganos a comer. Era el lugar donde estaban haciendo eso. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud. Esa vaca que estaba, cuando estaba viva, era del Señor. Y ahora que está muerta y era comida, también sigue siendo del Señor. Pablo lo dice, o sea, todo es del Señor, haciendo énfasis en que todo es del Señor. Esto estaba dirigido a la conciencia, amén. Era más a nuestra conciencia, hablando ¿sabes qué? Si vas a la carnicería, porque probablemente había carne en la carnicería que había sido sacrificada también, así como la que no había sido sacrificada. Entonces tú ibas y mejor no preguntes, porque ya pues no te la vas a poder comer. Mejor no preguntes de dónde viene el pan de muerto. Santo. No es de muerto. No coman de lo que quedó del altar. O sea, es como, no sé si ustedes han visto estas tradiciones de que van al panteón y hacen sus altares y la gente va y come ahí. Están comiendo porque vienen sus familiares y comen. Esa es la creencia. Yo nunca lo hice.
Yo no hice eso, yo hacía otras cosas. Santo. Mi abuela me mandaba a agarrar vasos, hermanas, y teníamos vasos todo el año. Pero ya entendí que no voy a hacer eso. Ahora decimos, hagan velas en platos porque tengo muchos vasos. Santo Dios. Pero era el ambiente, están comiendo en el panteón, entonces todo lo que, la atmósfera que se está viviendo ahí, todo lo que está pasando, entonces a eso se refiere Pablo en cuanto a haber comido. No participen de la mesa del Señor y de los demonios. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar, en una atmósfera donde no se trataba de la comida, se trataba del lugar en donde estás, en donde estaban. Entonces muchas veces nosotros ponemos por mínimo esas cosas de voy a ir a este lugar, no pasa nada, yo no voy a, están mis amigos, no voy a tomar, no voy a hacer nada, nomás estoy ahí. Pero estás ahí, estás siendo parte de un lugar o de algo en donde tú no tendrías que estar como hijo de Dios. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios y tenemos que dar buen testimonio, amén. Entonces sigue diciendo, si un incrédulo te invita a comer, no preguntes. Si él está comiendo y no te está diciendo nada, tú come de lo que hay ahí en la mesa, no preguntes, por conciencia, amén. Pero si vas y alguien sí te dice esto es sacrificado o esto viene de aquí o de allá, pues entonces no lo comas. ¿Por qué? No por ti, porque tú sabes que a lo mejor eso no tiene nada de malo que lo comas, pero por la conciencia de mi hermano, porque va a estar, ¿cómo se lo está comiendo? Ay, no, santo. O ¿sabes qué? Puede pasar que por tu testimonio oía esta enseñanza de que un pastor fue convidado a una casa y era un anciano de la iglesia, y el anciano de la iglesia le ofreció una bebida y era algo como de lo que hacen vino. No era uva, era otra frutilla con la que hacen, no sé si piña o cáscara de piña, ¿de qué hacen esas cosas? Entonces dice que este pastor cuando lo probó notó que tenía alcohol, entonces puso el vaso en su mesa y ya no se lo tomó. Y entonces este hombre, el anciano que lo invitó, dijo, ¿hay algo malo? Y él le contesta, no, es que ¿sabes qué? Noté como que hay algo de alcohol y prefiero no tomarlo. Y como que hubo un silencio incómodo ahí de que, caray, pero pues no está mal. Pero este pastor estaba cuidando su testimonio y su conciencia, porque quién quita que en otra ocasión este hermano, el que le ofreció esto, digo, ay, ¿cómo en la casa sí se lo tomó? ¿Verdad? Mejor me cuido, ¿verdad? Para que nada sea usado en mi contra. Entonces tengo que cuidar mi testimonio de lo que hago en cualquier lugar, porque de todo voy a dar cuentas y no quieres que en otro lugar te señalen. Amén. Entonces a esto se trata, amén. El hecho de lo de más arriba, los versículos más arriba, era la atmósfera. No participes, no vayas a lugares donde no tienes que ir, no te engañes, no creas que tú puedes. Y esta es por tu conciencia y por la conciencia de mi hermano. Si a mi hermano le va a afectar que yo coma esto, mejor no lo hago, me abstengo, amén, aunque el pavo esté bien rico. Pablo puede parecer que está siendo inconsistente en cuanto a esto, pero no, en realidad él está siendo muy consistente de acuerdo a un principio, hermanos: la libertad dentro de los límites del amor. Amén. No podemos cruzar esos límites de la gracia que se nos ha sido dada, porque luego abusamos de esa gracia y decimos, de todas maneras lo puedo hacer, vengo, le pido perdón a Dios y ya, como si nada. No se trata de eso, al contrario, se trata de no fallar, porque al final no queremos ser eliminados de esta carrera. Amén. Versículo 31 al 33, ya para acabar. Amén. Dice, así que sea que coman
o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Y ya está en el capítulo 1, pero lo pega aquí, ¿no? Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, hermanos, todo lo que hagas, lo que estás haciendo, así sea que bebas o que comas o que hagas otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Si tú estás convencido de algo, hazlo para la gloria de Dios. Amén. El propósito de nuestras vidas no es ver cuánto nos podemos alejar y todavía seguir siendo cristianos. No se trata de eso. No juegues con eso. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. En vez de tratar de ver qué tanto puedo aguantar el hacer las cosas y tratar de tentar a Dios en eso, es glorificar a Dios. Si los cristianos de Corinto hubieran mantenido este principio en su mente desde el principio, todo hubiera sido más fácil. Amén. Dice, no seas tropiezo. Un tropiezo es una ocasión para tropezar, de llevar a alguien al pecado. Cuidémonos de ser tropiezo para alguien, para uno de los pequeñitos de Dios, dice su palabra, que te cuides. Pablo nos está diciendo que ninguna de nuestras actitudes como cristianos deberían llevar a alguien a pecar. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás mostrando, lo que tú estás viviendo, que no sea que lleve a alguien a cometer pecados. Al contrario, que tu vida refleje a Cristo, refleje a Jesús, amén, y puedas llevarlos a los caminos de Dios constantemente, que podamos decir así como Pablo, ¿verdad? A ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ser esa luz, que todos los que están a tu alrededor puedan ver eso diferente en ti, que te comportas diferente, que te abstienes de cosas que aunque son buenas para ti, no las haces por amor de ellos, amén. Porque hay muchas cosas que podemos abstenernos, aunque sean provechosas, aunque sean buenas, aunque sean ricas, pero tal vez para muchos les ofende que hagamos eso. O sea, aquí hay tres tipos de personas, ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia, amén. Hay diferentes formas en cómo nos vamos a comportar. Obviamente tú no vas a invitar a un judío a comer a tu casa y le vas a servir cerdo, ¿verdad que no? Porque eso lo haría sentir mal. Y no estás como diciendo, ofendiendo el legalismo de algunas personas, porque algunas personas son muy legalistas y pueden decir que para ellos muchas cosas son malas, que Pablo no era un problema, él también podía decirles estas cosas, ¿verdad? Pablo no estaba hablando acerca de ofender al legalismo, pero se trataba de aprovechar la libertad en Jesucristo. El deseo de Pablo era, con respecto a los hombres, era para que sean salvos, todos sean salvos. Amén. Con más frecuencia de la que pensamos, Pablo pensaba mucho en nosotros, nos amaba tanto que dejó todas estas escrituras, hizo todas estas cartas por amor de nosotros, y llevó una conducta conectada a Jesucristo para llevar a los perdidos. Dice que Él se hizo a todos, amén, y dejó de hacer muchas cosas que eran provechosas para Él o que tal vez en su tiempo, en su momento le gustaron, por amor a los perdidos, para llevarlos a Cristo. La preocupación de Pablo no era procurar su propio beneficio, sino procurar que todos fueran salvos, para que alcanzaran la salvación. Entonces ahora, ¿cuál es la preocupación tuya y mía? No mi propio bien, no mi propio beneficio, no es lo que yo quiero, es
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me debo de comportar para que mi hermano pueda seguir a Cristo, pueda convencerse de que este es el mejor camino? Amén. De que la mayoría de los que están afuera sean alcanzados por ese amor y esa libertad que ahora yo puedo experimentar. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a orar por esta palabra. Y que ese mismo sentir que hubo en Pablo de ser un seguidor de Cristo, sin mancha, un seguidor que no tenía nada que señalarse, que era un fiel creyente de Jesucristo, ese sentir sea sobre nosotros, sea en cada uno de nuestros corazones. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Esta escritura, Señor, que viene ahora a nosotros como ejemplo, Padre amado, para no hacer lo que el pueblo de Israel hizo, para no hacer todas esas cosas que te desagradaron, Señor, y que los llevaron a morir lejos de ti, Señor, y morir lejos de la tierra que se les había prometido, Señor. Permítenos, Padre amado, que nuestras acciones el día de hoy y los días venideros no nos descalifiquen de estar en tu libro de la vida, Señor. Permítenos que cada cosa que hacemos sea para glorificarte a ti, sea para tu honra, sea para tu gloria. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, que siempre el único anhelo y deseo sea glorificar tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Creo que a final de cuentas, si hay alguna duda en cuanto a qué debo de hacer y qué no debo de hacer, podemos tomar esta medida de esto glorifica a Dios. Si hago esto, glorifica a Dios, y si no glorifica a Dios, es mejor apartarnos y huir de la tentación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no extiendes tus brazos de esta manera y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.